hoy en día la situación de la juventud, a este tiempo vemos cómo la juventud de alguna manera se está alejando de los valores y de los principios que nosotros como seres humanos debemos llevar, de los valores morales que como seres humanos deberíamos vivir. Y vamos a ver en este video en qué estamos fallando los seres humanos, en qué están fallando los padres con los hijos, porque están fracasando los padres con los hijos. Y esto no es de ahora. Esta situación de la rebeldía de los hijos no es de este tiempo. Esa situación viene desde muchos años y muchas generaciones atrás. Y en este video vamos a dejar que sea la palabra de Dios quien nos enseñe y quien nos guíe en qué parte las cosas se quebraron de tal forma que la situación cambió. Vamos a ver qué fue lo que produjo ese cambio en los hijos, de los hijos hacia los padres. Y dejemos que sea la palabra de Dios quien nos enseñe qué es. La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio 6, del 4 al 7, lo siguiente. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. El Señor cuando sacó a Israel de Egipto, quiso mostrarles eso. Lo que intentó mostrarles todo el tiempo era eso, que Él era su Dios y que si ellos estaban firmes en Él, si ellos tenían la certeza de que no tenían que buscar fuera de Él, de que Él era su proveedor, de que Él era su sanador, de que Él era su salvador, entonces ellos estarían seguros en Él. Dios siempre ha querido desde el principio eso. Nosotros hemos sido creados por Él y para Él, para alabarlo, para gloria de su nombre. Es para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Nosotros no hemos sido hechos por otra razón ni por otro motivo. Y por eso su palabra dice que nosotros no debemos preocuparnos por lo que hemos de comer o por lo que hemos de vestir, que no nos debemos afanar por eso, sino primero buscar el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es conocer a Dios, es saber quién es Dios, es conocer lo grande y lo poderoso que es. Cuando el Señor abrió el Jordán para que el pueblo de Israel pasara con sus pies secos a la tierra prometida, Dios mandó que sacaran 12 piedras de ahí para que las pusieran como un recordatorio para cuando vinieran las próximas generaciones, para que no dejaran olvidar nunca de que Dios es un Dios poderoso, de que su confianza estuviera siempre puesta en Dios. Y ese ha sido el propósito de Dios desde el principio, no solo con el pueblo de Israel, sino también con cada uno de nosotros, que nosotros sepamos que tenemos un Dios poderoso, que nuestro principal objetivo y nuestra principal meta en esta vida es conocerle a Él. Esa es la vida eterna y de eso se trata la vida eterna, de que lo conozcamos a Él y a su Hijo Jesucristo, al que Él envió. Esa es la vida eterna. Pero vamos a ver lo que dice Génesis 2:24. Génesis 2:24 dice de la siguiente manera: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es un versículo que de alguna manera se ha interpretado un poco desfasadamente, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque como lo venimos hablando, el propósito de Dios es que lo conozcamos a Él.
El propósito de Dios es que conozcamos sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos y que vivamos en temor de Él, temor reverente, que lo conozcamos y que enseñemos a los niños, que enseñemos a los niños sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes morales, que lo que Dios ha querido es eso, que, que a los niños desde su casa, desde muy niños, desde muy pequeños, se les esté repitiendo quién es Dios, se les esté recordando quién es Dios, que Dios es su papá, que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios poderoso y que su confianza debe estar primero en Dios, en su Dios, en el grande, en el poderoso, en el que abrió el mar rojo para que su pueblo cruzara y abrió el Jordán también para que su pueblo pasara. Y Dios se ha hecho grande, su nombre ha sido grande porque ha hecho grandes maravillas y nuestra confianza debe estar puesta en Él y siempre nuestra enseñanza debe estar basada en Él. Pero ¿qué pasó? ¿En qué fallamos? Aquí en Génesis dice que cuando el hombre se case, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en una sola carne. Pero ¿qué pasó aquí? Que las personas lo tomaron como algo literal, pero cuando vemos el caso, por ejemplo, de Abraham, vemos como cuando él se fue de la tierra de Ur, dice que iba con su papá y con su esposa y con su sobrino. Entonces vemos que Abraham ya estaba casado, pero no se había separado de su padre. Vemos como a Isaac se le mandó a traer a su esposa a su casa. Y vemos también cuando Jacob, cuando José mandó a traer a su padre, que toda su familia, todos sus hijos y todas sus esposas vivían ahí con él. Posiblemente no estuvieran ahí en la misma casa, pero sí estaban en la misma aldea, es decir, vivían muy cerca o en la misma casa. ¿A qué se refería este versículo principalmente? Se refiere más a que la prioridad del hombre ahorita va a estar en ocuparse de su esposa. Esa va a ser ahorita su prioridad. Primero Dios, luego su esposa y luego ya sus padres. Cuando era una persona soltera, su prioridad era Dios y sus padres. Ahora su prioridad cambia. Como nos enfocamos solo en que hay un dicho muy popular que dice que el que se casa, casa quiere, y siempre hemos interpretado este versículo solo de esta manera. Y por eso cuando un niño nace, ya sus papás están pensando en su futuro, están pensando en qué va a ser el hijo para ganarse la vida o qué va a ser la hija para ganarse la vida. He escuchado muchas personas que dicen que ya tienen todo su futuro planeado para el bebé antes de incluso planear el bebé. O sea, antes de tener el bebé, lo que hacen es planear su futuro, tener sus ahorros y ya cuando tienen todo eso listo, deciden que ahora sí es tiempo de tener a su bebé. Entonces, nos enfocamos tanto en esto y en esta situación que se ha acomodado en la mente de nosotros los seres humanos, que ya cuando una persona quiere estudiar, si por decir un joven o una joven quiere estudiar música, entonces sus papás le van a decir, no, porque te vas a morir de hambre. No sé por qué lo dicen, porque ven la música como algo que no sirve, pero casi siempre te dicen así, o en mi país es muy común eso. Pero quieren que estudien una carrera más productiva y entonces ellos deciden el futuro de sus hijos, empiezan a planear una carrera como lo es la medicina, como lo es la política, como lo son los negocios internacionales y todo este tipo de cosas que parecen ser productivas y que parece que te van a dar buen dinero. Y cuando tus hijos empiezan a pasar de una edad, tú empiezas a decir, bueno, ya va a llegar, ya vas a cumplir tantos años, ya puedes conseguir un trabajo o para que te independices o para que colabores en la casa.
Y ese ha sido siempre el afán, casi siempre el afán de los padres, asegurar el futuro de sus hijos y también de alguna manera asegurar que a cierta edad ya los hijos no van a estar en sus casas, en las casas de sus padres. Pero la Biblia nos enseña algo muy diferente. Vemos cómo las familias siempre permanecieron unidas y de alguna manera, aunque desobedecían a Dios y se alejaban de sus leyes y hacían ídolos, ellos de alguna manera volvían y reconocían que su base fundamental y que su necesidad principal era Dios. Y así de esta manera los seres humanos en este tiempo estamos poniendo ídolos a los hijos prácticamente desde que nacen, porque desde que nacen empiezan a inculcarle a sus hijos lo que sus padres quieren que sea cuando sea grande. Y nos olvidamos de enseñarle a los hijos lo que realmente Dios mandó a enseñarles, a que les hablaran por la mañana, por la noche, en el camino, que tuvieran su palabra en su mente, que tuvieran su palabra en su mano, es decir, que todo lo que fueran a hacer fuera guiado por la palabra de Dios. Y nos apartamos de eso y nos olvidamos de eso. Otro punto importante que ahorita les voy a mencionar de quién se trata, pero otro punto muy importante es nuestro ejemplo. No podemos enseñarle a nuestros hijos que no deben mentir, pero nosotros cuando llaman al teléfono y es la persona que no nos agrada, no contestamos y decimos no porque no me gusta hablar con él o no porque me molesta. Eso es enseñar a nuestros hijos a mentir, a escondernos de nuestros conocidos y a escondernos de quienes no nos agradan. Y también de alguna manera estamos enseñando a nuestros hijos a crear grupos y a crear divisiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a un niño, el niño no diferencia entre una persona y la otra. Cuando nosotros vemos un niño habla con todo el mundo y no le molesta ni el uno ni el otro, ni el uno ni el otro. Pero cuando ellos empiezan a ver el ejemplo en sus padres, cuando ellos empiezan a ver que en la sociedad se marcan ciertas divisiones, sean raciales o sea porque hay ciertas personas que no son agradables a nosotros y empezamos a hacer esa acepción de personas que llama la palabra, entonces estamos inculcándole a nuestros hijos algo que no es sano para ellos. Entonces les hablamos de que no deben mentir y les hablamos de que deben amar a todo el mundo, pero con nuestros actos enseñamos mucho más que con nuestras palabras. También cuando enseñamos a los hijos que no deben matar, que no deben hacer cosas indebidas, pero delante de nuestros hijos estamos hablando de otras personas, estamos criticando a otras personas y estamos juzgando a otras personas, estamos enseñando a nuestros hijos a matar con nuestra boca. Recordemos que la palabra dice que el que murmura o el que habla de su hermano es un asesino. Y es muy importante eso, tener muy en cuenta nuestro ejemplo, lo que nosotros estamos enseñando con lo que vivimos. Y para eso, un muy buen ejemplo de lo que les estoy hablando, quiero hablarles de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio. Dice la Biblia que no hubo otro más sabio que él, solo Jesucristo. Pero entre los hombres, entre los seres humanos no hubo, y dice la Biblia que no habrá un ser humano más sabio que Salomón. Y Salomón escribió los proverbios para enseñarle a sus hijos sabiduría, para enseñarles cómo vivir moralmente, para alcanzar la sabiduría y para alcanzar el temor de Dios. Y Salomón fue un muy buen maestro, conforme a su sabiduría, pero vemos al final de sus días que se hizo necio y no practicó ni vivió todo lo que escribió sobre la sabiduría que tenía. No vivió los proverbios que escribió. Y vemos que su hijo Roboam
siguió más su ejemplo que su enseñanza. Entonces debemos cuidar mucho porque vemos que él se hizo un mal gobernante, vemos que fue una persona desagradable a los ojos de Dios y Roboam lo que hizo fue eso, seguir el ejemplo de su padre, más no sus enseñanzas. Entonces cuidemos mucho de que no seamos buenos maestros, pero que no tengamos un buen ejemplo delante de nuestros hijos, porque los niños, como les decía al principio, ellos son como una esponjita que todo lo absorben. También vemos el caso de los hijos de Elí. Los hijos de Elí hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Los hijos de Elí abusaban del pueblo. Los hijos de Elí abusaban del sacerdocio y abusaban y hacían cosas indebidas delante de Dios, hacían cosas indebidas en el templo de Dios. Y esto desagradó mucho, mucho al Señor. Y Elí no los corregía. Elí no corregía a sus hijos ni tenía como un tipo de sanción, por decir de alguna manera. Y no estamos hablando de castigar duramente al hijo en cuanto a golpearlo o muchas veces, como vemos en muchos casos, que padres llegan a acabar con la vida de sus hijos. No, hay muchas formas sabias de corregir a sus hijos, a los hijos, y para eso está la palabra de Dios. Nosotros necesitamos sabiduría de Dios para poder corregir a los hijos. No es amar al hijo, dejarlo hacer todo lo que quiere porque no quieres golpearlo. No, tú puedes corregir a tu hijo con amor y con sabiduría, sabiéndolo castigar, no necesariamente con golpes. Hay castigos que le duelen más a un hijo que un golpe. Y uno de los castigos, yo diría que de los peores castigos de esta generación, es que le quitemos los teléfonos, los móviles a los hijos. Eso para ellos es uno de los peores castigos, y eso es una forma de corregir al hijo y de enseñar el camino correcto. ¿Por qué debemos corregir a los hijos desde pequeños? Porque cuando sean grandes ya van a tomar sus propias decisiones, y esas decisiones pueden llegar a ser fatales debido a que no tuvieron una buena base. Tengamos en cuenta que ahorita que ya los colegios y las escuelas sacaron por completo la palabra de Dios de la educación, no hay instrucciones morales para los hijos. Así que como padres, la enseñanza debe venir siempre, siempre desde la casa. Principalmente de la casa, preparar a nuestros hijos para lo que van a vivir afuera. Que cuando un hijo salga de su casa a enfrentar la vida solo, tenga una base tan fuerte, una fundación, un fundamento tan fuerte en Dios, que nada de lo que vea o escuche afuera lo pueda mover de sus valores morales. Esa es la necesidad, y eso es lo que ha mandado Dios siempre, que desde el principio se le enseñe a los hijos, a los niños, que solo hay un Dios. No a meter en el corazón de los niños un Dios como lo es el dinero. Y de alguna manera eso se ha inculcado desde los hijos, porque desde pequeños se les ha dicho y se les ha inculcado qué hacer en el futuro o qué buscar en el futuro para que produzca mucho dinero. Y es desde ahí, desde donde debe empezar a cambiarse. Y posiblemente hoy tú estés a tiempo, tú tengas tus niños pequeños y estés a tiempo de corregir el error que se ha cometido durante muchas generaciones. No pongas dioses en el corazón de tu hijo. Enséñale a tu hijo que solo hay un Dios a quien temer, que solo hay un Dios que buscar, y que Él tiene planes para cada uno de ellos. Él tiene planes para cada uno de los niños. Dejen que a medida que los niños van creciendo, ellos mismos vayan mostrando qué dones ha puesto Dios en ellos, pero que la educación sea basada principalmente en Dios, y en que no importa si hay materialmente abundancia o no, la confianza siempre debe estar puesta en Dios. Que la base de la vida de ellos no va a ser nunca lo material, la base de la vida de ellos va a ser siempre una roca que es inconmovible, y esa roca es Cristo.
Y esto es todo por el día de hoy. Te agradezco mucho por estar viendo hasta el final. Yo ruego al Dios Todopoderoso que en el día de hoy haya traído sabiduría, más sabiduría a tu corazón, porque necesitamos cada vez más sabiduría que viene de lo alto para enfrentar las situaciones que se viven hoy en día con los hijos y para evitar vivir situaciones con ellos en un futuro. Que sea Dios dando sabiduría a tu corazón y a tu vida. Y si tú eres un hijo y estás viendo este video también, que tú sepas y tengas claro que Dios debe ser el fundamento de tu vida. No te preocupes por lo que vas a hacer en un futuro, no te preocupes por el futuro, preocúpate por el ahora, por conocer a Dios, por conocer al Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y tú vas a conocer la vida eterna y vas a conocer el verdadero propósito por el cual has venido a esta tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias de nuevo por estar en este canal.